Cuando intentan volver con Géminis, el viento parece contener la respiración y las constelaciones retoman posiciones antiguas, como si el cielo recordara conversaciones que jamás terminaron. En el reino celeste, Géminis es el mensajero que camina entre mundos, el guardián de las palabras no dichas y de las rutas que conducen a futuros imprevisibles. Quien vuelve hacia su órbita no solo se acerca a una persona, sino al eco de un universo en movimiento perpetuo, hecho de ideas, chispa y renacimiento. El retorno comienza siempre en silencio, como el susurro de un recuerdo que se negaba a desaparecer. Géminis percibe ese llamado antes de que tome forma. La intuición geminiana, tan rápida como un relámpago y tan ligera como un soplo, detecta vibraciones que aún no se pronuncian. Antes de que alguien toque la puerta, la mente ya ha encendido sus luces internas, proyectando posibilidades, escenarios, pasado y futuro entrelazados en un torbellino de pensamiento. Nada pasa desapercibido en el territorio de los gemelos, pues su esencia es una danza continua entre la mente racional y la voz inquieta del espíritu. Quien regresa se enfrenta al guardián de los caminos dobles, y debe entender que el tiempo transcurrido ha moldeado un ser aún más vasto. Géminis rara vez permanece igual, su naturaleza es metamorfosis y renacimiento. Como un viajero que regresa a una ciudad que recuerda pero encuentra irreconocible, el retorno ante Géminis es un acto de valentía. Porque volver a su vida es enfrentarse a un ser que ha aprendido nuevas lenguas del alma, que ha acumulado experiencias como constelaciones conectadas y que ha dejado ir aquello que antes lo limitaba. El momento del reencuentro es un eclipse emocional. Los gemelos internos observan con atención, uno con lógica afilada, otro con emoción luminosa. Ambos valoran la autenticidad por encima de cualquier palabra ensayada. No buscan promesas vacías ni nostalgias cargadas de sombras. Buscan movimiento, claridad, intención firme y la chispa inconfundible que enciende las conexiones verdaderas. Géminis escucha el relato del regreso, y en cada pausa mide el peso del cambio, la sinceridad que acompaña cada frase, la evolución que la otra persona ha recorrido. Porque para que el retorno sea posible, debe existir transformación, no repetición. Si los astros están en equilibrio y el corazón decide abrir una rendija, el mundo geminiano se ilumina con rapidez. La puerta se abre no con solemnidad, sino con una energía fresca que invita a comenzar de nuevo sin la carga del pasado. Para Géminis, volver no significa reconstruir lo que fue, sino inventar algo distinto, más sabio, más amplio y más libre. En su universo, las segundas oportunidades no son copias gastadas del primer intento, sino creaciones nuevas que honran el aprendizaje y celebran el cambio. Pero si las señales no vibran en armonía, el retorno se desvanece como un espejismo. Los gemelos se dan la vuelta con la misma rapidez con la que llegaron. La mente se despeja, el corazón se desata de cualquier hilo pendiente y el viento se lleva aquello que ya no tiene espacio en el vuelo geminiano. No hay rencor, solo certeza. Géminis entiende que algunas historias cumplen su misión y deben quedar atrás para que nuevas puertas se abran en la bóveda inmensa del destino. Cuando alguien intenta volver a la vida de un Géminis, el cosmos entero parece observar. Es una prueba de claridad, evolución y valentía. Quien regresa se enfrenta a un espíritu que honra la verdad, celebra la libertad y reconoce que la autenticidad es la única llave capaz de abrir de nuevo el portal del vínculo. Y si todo se alinea, si los aprendizajes coinciden y el corazón vibra al unísono, entonces la travesía se convierte en un renacer. La historia resurge como una constelación recién descubierta, brillante, expansiva y profundamente viva, lista para recorrer el cielo con la velocidad del viento y la magia eterna de los signos que nunca dejan de reinventarse. En los senderos que conducen de nuevo hacia Géminis existe un territorio aún más profundo, un espacio regido por energías que rara vez se revelan a simple vista. Bajo la superficie luminosa del signo se encuentran corrientes antiguas que hablan de su verdadera grandeza, la fuerza del cambio, la soberanía de la mente libre y el poder de reconstruir caminos incluso cuando el tiempo ha erosionado los puentes anteriores. Cuando alguien intenta volver, estas fuerzas se agitan como aguas estelares despertando de un largo sueño. En el vasto plano astral, Géminis es un viajero entre dimensiones del pensamiento. Sus alas simbólicas no solo representan movimiento, sino también la capacidad de reinventar la narrativa de su vida una y otra vez. Por eso, quienes regresan deben comprender que no se encuentran frente al mismo ser que dejaron atrás. Lo que fue memorias, ahora es sabiduría; lo que fue duda, ahora es perspectiva; lo que fue silencio, ahora es voz renovada. Géminis no acumula polvo emocional, acumula claridad. El regreso activa una prueba que pocos conocen, la prueba del ritmo.
Géminis vive en constante vibración, en un pulso que conecta inspiración con acción. Cuando alguien vuelve, su energía debe sincronizarse con ese compás interno. No basta el arrepentimiento, ni la nostalgia, ni el deseo, hace falta ritmo, movimiento, propósito. El alma geminiana percibe de inmediato cuando una presencia llega con la fuerza necesaria para caminar nuevamente a su lado o cuando se acerca cargada de patrones antiguos que ya no tienen espacio en su esfera. Existe también un guardián invisible en la puerta del retorno, una especie de umbral emocional que solo se abre ante la coherencia. Géminis puede perdonar con sorprendente facilidad, pero no olvida la importancia de la evolución. La memoria del signo funciona como un archivo vivo que registra no los errores, sino las lecciones aprendidas. Quien vuelve debe mostrar que ha entendido esas lecciones, no con discursos, sino con una vibración distinta, más madura, más consciente, más luminosa. Ese es el verdadero requisito para atravesar el umbral que protege el corazón geminiano. En lo profundo del cosmos mental de Géminis también se encuentra otra verdad, el anhelo genuino de conexiones que enciendan el espíritu. No busca simplemente compañía, sino complicidad intelectual, expansión, chispa. Cuando alguien intenta regresar, lo que realmente intenta es recuperar esa sensación única de descubrimiento perpetuo que solo Géminis sabe generar. Retornar implica reconocer que en ningún otro lugar se encuentra una mente tan capaz de transformar la realidad a través de ideas, sueños y conversaciones que abren universos enteros. Sin embargo, también existe un aspecto épico que rara vez se menciona, la fuerza con la que Géminis se levanta cuando el pasado quiere retenerlo. Su espíritu está hecho de auroras, de comienzos eternos. Si el retorno carece de autenticidad o intenta imponerse como sombra, el signo responde con una velocidad solar. La puerta se cierra sin ruido, pero con una determinación tan firme que el eco de esa decisión puede sentirse incluso en las constelaciones más lejanas. La libertad es su estandarte y nada que intente encadenarla prospera. Cuando el retorno es sincero, el poder que se libera es casi mítico. El vínculo renacido se convierte en un puente entre lo que fue y lo que podría ser, iluminado por nuevas posibilidades. La mente geminiana crea paisajes donde antes había incertidumbres, convierte lo cotidiano en aventura y transforma la relación en un campo fértil de crecimiento mutuo. La energía que surge de esta reunificación no es simple reconciliación, es alquimia. Es la mezcla perfecta entre aprendizaje y esperanza. Y hay un elemento final, escondido en el corazón dual del signo. Aunque Géminis es veloz, adaptable y libre, también posee una profundidad emocional que pocos alcanzan a ver. Cuando alguien intenta volver, esa parte interna observa en silencio, con la serenidad de un guardián antiguo. No busca perfección, sino verdad. No espera sumisión, sino reciprocidad. No desea promesas eternas, sino presencia real. Si encuentra esas cualidades, se abre como una constelación entera revelando caminos luminosos que solo se muestran a quienes han tenido el valor de regresar transformados. Así, intentar volver con Géminis es emprender un viaje épico hacia un alma que existe entre mundos, que aprende sin cesar, que se reconstruye con la fuerza del viento y que ofrece un renacer poderoso a quien llega con las manos limpias y el espíritu renovado. Es un retorno hacia una luz que no solo brilla, sino que impulsa, inspira y despierta la grandeza dormida en todos los que atraviesan su órbita con autenticidad y verdad. En las regiones más sutiles del cielo, donde los hilos del destino se entrelazan con la voluntad humana, existe un registro silencioso que guarda los retornos hacia Géminis. Es un archivo invisible donde se anotan los motivos que impulsan el regreso, la fuerza que sostiene la esperanza y el aprendizaje que cada alma trae consigo. Este archivo astral no es juzgador, pero sí profundamente revelador, muestra lo que el corazón todavía no se atreve a admitir y lo que la mente aún no ha terminado de comprender. En este plano oculto, el retorno hacia Géminis no es un simple movimiento emocional, sino un tránsito espiritual que exige claridad interior. El signo, regido por Mercurio, sintoniza de inmediato con lo que permanece sin expresar. Identifica silencios cargados de verdad, pero también silencios llenos de evasión. Su percepción es aguda, casi oracular. Mientras otros signos pueden convivir con respuestas a medias, Géminis escucha en las vibraciones del aire aquello que todavía no ha sido dicho. Es por eso que quien vuelve debe ser transparente en esencia, incluso aunque sus palabras aún busquen orden. Hay un aspecto raras veces explorado, la influencia del tiempo en el vínculo con Géminis. Pocos comprenden que este signo percibe el paso del tiempo de manera distinta, como si viviera en múltiples líneas temporales a la vez.
Para él, el pasado se almacena como una serie de historias accesibles, pero nunca encadenantes. Cuando alguien intenta regresar, no se enfrenta a un guardián del ayer, sino a un espíritu que examina el valor del presente. El retorno no se procesa desde las heridas antiguas, sino desde la oportunidad de construir algo que aún no existe. Esa es una de las razones por las que Géminis puede abrir de nuevo sus puertas con tanta frescura cuando lo considera correcto. Otro aspecto profundo y poco mencionado es el papel del destino compartido. Con Géminis, las conexiones que merecen renacer no son simples vínculos emocionales, son pactos cósmicos. En algún punto del recorrido de las almas, se acordaron encuentros que desafiarían la lógica, desencadenarían despertares y transformarían caminos. Cuando alguien vuelve, estos pactos dormidos pueden reactivarse si la vibración ha cambiado lo suficiente como para desbloquear un nuevo capítulo. No todos los retornos lo logran, pero cuando sucede, la unión se convierte en una corriente ascendente que impulsa a ambos hacia destinos más elevados. Existe también la dimensión del lenguaje emocional, una lengua silenciosa que solo algunos saben hablar y que para Géminis es esencial. El retorno no florece con discursos grandilocuentes, sino con coherencia emocional. El signo decodifica gestos, tonos, pausas, miradas. Sabe interpretar intenciones con una precisión sorprendente. Aquellos que vuelven sin haber transformado sus patrones internos se exponen sin darse cuenta, y el alma geminiana, siempre en busca de autenticidad, percibe inmediatamente si ese regreso está guiado por la fuerza de la evolución o por la comodidad de la repetición. En el mundo épico de las energías, Géminis también es un guardián del renacimiento mental. Su misión no es simplemente amar, sino inspirar, desafiar, abrir puertas que parecían cerradas, enseñar a otros a desplegar sus alas intelectuales. Por eso, cuando alguien regresa, la pregunta silenciosa que vibra en el cosmos no es si el pasado puede restaurarse, sino si la chispa del crecimiento mutuo puede encenderse nuevamente. Si el retorno no trae consigo expansión, pierde sentido en el territorio del signo. Pero si trae una nueva visión, un propósito renovado, una llama más fuerte, entonces se produce un despertar que ilumina incluso aquello que antes parecía inalcanzable. También existe un aspecto energético que se expande más allá de las palabras. Cuando alguien intenta volver, el aura de Géminis reacciona como un campo de luz en movimiento. Se expande o se contrae según la resonancia que percibe. Este instinto luminoso define si la conexión podrá renacer o si debe desvanecerse para siempre. No se trata de juicio, sino de protección del propio camino. Géminis ha aprendido que el crecimiento requiere discernimiento, y su energía se convierte en un filtro que deja pasar únicamente aquello que respeta su libertad, su progreso y su esencia cambiante. Finalmente, hay una épica silenciosa en la decisión geminiana que rara vez se reconoce. Abrir de nuevo las puertas requiere valor, porque implica entregarse a una historia que una vez se fracturó. Cerrar las puertas también requiere coraje, porque significa honrar la propia evolución por encima de la nostalgia. En cualquiera de los dos caminos, Géminis actúa alineado con su verdad interna, guiado por un corazón que parece ligero, pero posee una fortaleza celestial. Su elección, ya sea permitir el retorno o soltarlo definitivamente, siempre nace de un lugar de autenticidad y expansión. Así, el acto de intentar volver con Géminis se convierte en una travesía cósmica donde vibran la verdad, el crecimiento y el despertar. Es un viaje hacia un alma que vive entre ideas, caminos y auroras, un alma que transforma, impulsa y renace con la misma facilidad con la que el viento cambia de dirección. Quien regresa de forma genuina puede encontrar un nuevo destino junto a esta luz inquieta. Quien no, descubrirá que el propio intento ya fue parte de su evolución. Porque en el mundo de Géminis, cada retorno es una revelación y cada revelación es un paso más hacia la libertad interior. En los corredores más profundos del plano astral, donde las energías se entretejen sin forma y las vibraciones crean realidades, existe una fuerza ligada a Géminis que rara vez se explora, la tensión creadora entre sus dos naturalezas. Cuando alguien intenta volver, esta tensión se convierte en un filtro poderoso, una prueba silenciosa que revela qué tan preparado está ese retorno para sostener la dualidad luminosa del signo. No se trata de contradicción, sino de amplitud. Géminis no busca que quien regrese entienda todos sus matices, sino que tenga la grandeza interna necesaria para caminar entre ellos sin miedo, sin apego y sin pretender encasillar aquello que nació libre. En esta dimensión escondida, el regreso activa una corriente de renovación que se desplaza más allá de la mente. La energía mercurial se agudiza,
el pensamiento se acelera y la inspiración se enciende como una antorcha que ilumina los rincones que habían permanecido en sombras. Es una fase intensa, casi visionaria, donde Géminis revisa los fragmentos de historia compartida, no para reclamarlos, sino para leer en ellos señales de futuro. La mirada geminiana no se vuelca hacia atrás con nostalgia, se proyecta hacia adelante buscando el potencial que podría emerger de un reencuentro verdadero. Existe también un plano espiritual donde la palabra adquiere peso sagrado. En el mundo de Géminis, las palabras no son simples sonidos, son estructuras vivas que moldean la relación. Cuando alguien intenta volver, cada frase pronunciada se convierte en un código vibratorio que revela intenciones profundas. No importa cuán ensayadas sean las explicaciones, porque el alma geminiana escucha detrás del lenguaje y descifra lo que aún no se atreve a dejarse ver. Este don es una de sus armas más antiguas. De ahí que la sinceridad se perciba no solo en lo dicho, sino en todo aquello que vibra alrededor del silencio. Otro aspecto poco contemplado es el de la independencia emocional. Géminis no teme al desapego, lo honra. Ha aprendido a sostenerse con una ligereza que no es superficialidad, sino sabiduría sobre el movimiento natural de la vida. Cuando alguien vuelve, se enfrenta a un espíritu que ya ha reconstruido su equilibrio interno. No vuelve a un vacío ni a una espera detenida en el tiempo. Vuelve a una persona que ha continuado creciendo, explorando, conquistando territorios internos que antes ni siquiera conocía. Esta conquista interior convierte el regreso en un desafío mayor, pues exige que quien aparece traiga algo igualmente valioso para ofrecer evolución propia. En el plano mítico de las almas, Géminis es custodio de puentes entre mundos. Es capaz de unir lo racional con lo intuitivo, lo ligero con lo profundo, lo inmediato con lo eterno. Cuando alguien intenta volver, se activa el antiguo puente energético que decide si dos caminos pueden converger nuevamente. Este puente no se rige por emociones pasajeras, sino por la ley de la resonancia. Si las vibraciones coinciden, aunque sea mínimamente, la conexión se ilumina. Si no lo hacen, el puente se disuelve, no como castigo, sino como una señal de que cada uno debe continuar su viaje hacia su propio aprendizaje. Hay también un aspecto emocional que no suele mencionarse, la vulnerabilidad escondida en la velocidad geminiana. Aunque su mente se desplaza con rapidez y su corazón se adapta con facilidad, existe dentro del signo una sensibilidad silenciosa que observa todo. Esa parte interna guarda un profundo respeto por quienes alguna vez formaron parte de su historia. Cuando alguien regresa, esta sensibilidad despierta, no para retomar antiguas heridas, sino para evaluar con nobleza si es posible volver a confiar. No lo hace con temor, sino con una lucidez que protege sin cerrar. En las capas más altas del espectro energético, Géminis también se convierte en catalizador del destino ajeno. Muchas almas regresan no solo por nostalgia, sino porque sienten que el vínculo dejó algo inconcluso en su propio camino de crecimiento. En estos casos, la presencia geminiana actúa como espejo que revela aquello que la otra persona aún debe comprender sobre sí misma. No siempre el regreso se da para reanudar una relación, sino para culminar aprendizajes que necesitaban cerrarse. Cuando esto ocurre, la energía se ordena con una suavidad casi mágica, permitiendo que cada quien continúe su ruta con mayor claridad. En su dimensión más épica, Géminis encarna la fuerza del movimiento perpetuo. Su misión no es sostener lo que ya cumplió su ciclo, sino abrir puertas a lo que promete expansión. Por eso, el retorno se convierte en prueba de valor. Quien vuelve debe hacerlo con el espíritu listo para avanzar, para crecer, para romper moldes interiores que antes limitaban su capacidad de amar y comprender. Solo entonces la energía del reencuentro se vuelve luminosa, poderosa, transformadora. Si este impulso está presente, el vínculo renacido adquiere la grandeza de una alianza que se extiende más allá del tiempo. Si no lo está, la historia queda como un recuerdo que honró un capítulo, pero no necesita repetirse. En cualquiera de los dos caminos, el retorno hacia Géminis deja una huella de evolución, un despertar interno y una claridad que solo surge cuando se atraviesa el territorio de un alma que vive entre auroras, ideas y cielos abiertos. Porque en el mundo de los gemelos, todo retorno es un renacimiento, y todo renacimiento es un acto de libertad. En las profundidades simbólicas del universo, donde los signos no son simples arquetipos sino fuerzas vivas que modelan el destino, existen matices ocultos en el retorno hacia Géminis que siguen vibrando aunque nunca se hayan pronunciado. Estas dimensiones sutiles se despliegan como capas invisibles que definen, con precisión ancestral, la naturaleza del reencuentro con este signo cuya esencia es luz en movimiento.
Hay un territorio poco explorado relacionado con la memoria emocional geminiana. A diferencia de otros signos, Géminis guarda sus recuerdos en forma de constelaciones internas, enlazadas por ideas, sensaciones y aprendizajes más que por heridas o nostalgias. Cuando alguien intenta volver, estas constelaciones se iluminan y revelan patrones que habían quedado dormidos. No es una reactivación del pasado, sino una lectura de los significados que sobrevivieron al tiempo. Si el retorno aporta profundidad y coherencia a esas constelaciones, la puerta energética se abre; si trae confusión o estancamiento, la luz se apaga con la misma rapidez con la que se encendió. En lo más secreto de su naturaleza, Géminis posee un talento para percibir la dirección del alma ajena. No se trata de intuición emocional, sino de una percepción más elevada que capta la orientación interna de quien regresa. Puede sentir si la otra persona viene desde un lugar de evolución genuina o si intenta volver desde un vacío que no ha sabido llenar consigo misma. Esa capacidad para leer la brújula espiritual del otro convierte el retorno en un acto revelador para ambas partes, porque la presencia geminiana deja al descubierto aquello que estaba oculto incluso para quien regresa. En el plano cósmico del movimiento, Géminis también activa una energía que pone a prueba la flexibilidad del alma que vuelve. Este signo está en constante transformación, y quien busca reencontrarse con él necesita poseer la valentía para adaptarse a nuevas versiones del vínculo. No basta con querer lo que antes existió, es necesario amar la posibilidad de lo que aún no se ha creado. En este sentido, el retorno se convierte en un rito de paso, donde la persona que regresa debe mostrar su capacidad de fluir, de soltar estructuras rígidas, de honrar el cambio como camino de ampliación. Existe un aspecto profundo relacionado con el magnetismo mental. Cuando alguien vuelve, no solo se reconecta emocionalmente, sino que entra en el campo mental geminiano, que funciona como un reino vibrante de ideas, visiones y percepciones. Para que el reencuentro prospere, se necesita un intercambio mental fértil, una chispa que demuestre que la conexión puede expandirse. Géminis siente cuando esa chispa está presente, porque su mente responde con creatividad, fluidez y entusiasmo ante quien vibra en su misma frecuencia. Si esa chispa falta, su espíritu lo percibe de inmediato y comprende que el camino compartido ya no tiene espacio para germinar. Hay también una dimensión energética vinculada al destino mutuo que se activa de forma silenciosa cuando alguien regresa. En esta dimensión, las almas muestran sus rutas futuras, y Géminis observa instintivamente si esas rutas pueden entrelazarse sin quitar libertad, sin limitar sueños, sin apagar la luz del crecimiento. El signo sabe que el destino no se construye desde la insistencia, sino desde la armonía. Por eso, si la presencia del otro aporta expansión y visión, el retorno se convierte en un salto evolutivo. Si no lo hace, el destino se desliza hacia caminos paralelos sin conflicto, como dos cometas que se cruzan un instante para luego continuar su vuelo. En la profundidad emocional que muchos pasan por alto, Géminis es más valiente de lo que aparenta. Tiene la capacidad de sentir intensamente, pero también la determinación de no aferrarse a lo que lo disminuye. Cuando alguien intenta volver, esta valentía interna emerge como una claridad serena que define si vale la pena abrir de nuevo la puerta del alma. Esa claridad le permite decir sí con entusiasmo renovado o no con dignidad luminosa, sin perder la paz ni romper su equilibrio. Otro aspecto no mencionado se encuentra en el impacto espiritual que Géminis tiene sobre quien se anima a volver. Su energía funciona como un espejo que acelera procesos internos. Quien regresa con sinceridad puede descubrir aspectos de sí que antes no había visto. Puede sentir un despertar intelectual, emocional o incluso vocacional. La presencia geminiana activa caminos internos que estaban bloqueados; en muchos casos, el retorno se convierte en una etapa de profunda transformación personal, independientemente de si la historia continúa o se cierra. En el nivel más épico, el regreso hacia Géminis es un viaje hacia un guardián de portales. Este signo no protege puertas estáticas, sino puertas que conducen a expansiones del ser. El reencuentro no es un simple intento emocional, sino un acto que requiere audacia espiritual, conciencia clara y la fuerza de romper viejas versiones de uno mismo. Quien logra alinearse con esta energía es recibido con una luz que inspira movimiento, crecimiento, creatividad y libertad. Así, el retorno hacia Géminis es una travesía donde convergen la verdad, la evolución y el coraje. Es una oportunidad de quemar viejas sombras en la hoguera de un nuevo comienzo o de liberar ataduras con la sabiduría de los ciclos cumplidos. En ese proceso, tanto quien vuelve como el propio Géminis se transforman, porque cada retorno es una señal del cosmos, un mensaje del destino y una posibilidad brillante de renacer con más fuerza,
más claridad y más luz que antes. En los pliegues más remotos de la energía astral, donde la esencia de cada signo vibra con su verdad más pura, existe una dimensión de Géminis que apenas ha sido rozada. Allí, el retorno hacia este signo no se vive solo como un reencuentro emocional o mental, sino como un despertar del espíritu. Es un territorio donde las fuerzas sutiles ponen a prueba la autenticidad del regreso, y donde cada gesto, cada intención y cada recuerdo adquiere el peso de un símbolo. En este nivel profundo, Géminis custodia un fuego interno que no arde como el fuego visible de otros signos, sino como una llama intelectual y espiritual que ilumina caminos que otros no pueden ver. Cuando alguien intenta volver, ese fuego se eleva como un faro y revela, sin margen de error, desde qué lugar se presenta el retorno. No se guía por la nostalgia ni por el deseo inmediato, sino por la vibración del propósito. Este fuego detecta si quien regresa lo hace desde la necesidad o desde la expansión, desde el miedo o desde la claridad, desde la repetición o desde la transformación. Existe dentro del signo una fuerza silenciosa relacionada con la protección del propio destino. Géminis aparenta ser ligero, adaptable y volátil, pero en su centro reside un guardián antiguo que sabe qué conexiones favorecen su evolución y cuáles la bloquean. Cuando alguien vuelve, este guardián actúa desde las sombras del alma, evaluando de manera sutil si ese reencuentro fortalecerá la visión que el signo tiene sobre su futuro. Si lo hace, la energía se suaviza, las puertas internas se despliegan y el espíritu se llena de impulso creativo. Si no lo hace, todo se cierra con una firmeza casi celestial, sin conflicto, sin ruido y sin desbalance. Hay un aspecto místico relacionado con el ritmo interno del signo, un patrón energético que nunca deja de moverse. Quien regresa debe comprender que entrar de nuevo a la esfera de Géminis es entrar a un flujo constante de evolución. No se trata de un terreno estático donde retomar lo que quedó inconcluso, sino de un río que ya ha recorrido nuevos cauces y que exige que la otra persona sea capaz de moverse con la misma libertad. En este sentido, el retorno se convierte en una prueba de flexibilidad interna, de adaptación consciente y de aceptación del cambio como fuente de crecimiento. A nivel espiritual, existe un puente etérico que se activa entre Géminis y quien intenta volver. Este puente se forma a partir del intercambio energético que hubo en el pasado, de los aprendizajes compartidos y de la vibración que hoy sostiene el vínculo. Cuando la energía de quien vuelve es elevada, luminosa o renovada, el puente se construye con facilidad. Cuando la energía carga fragmentos de repetición, temor o estancamiento, el puente tiembla y se desvanece antes de completarse. Este fenómeno invisible explica por qué algunos retornos se sienten fluidos y otros resultan imposibles, incluso cuando las emociones parecen claras. En lo más profundo de su psique, Géminis posee una sensibilidad capaz de percibir futuros posibles. No predicciones, sino rutas que comienzan a formarse en su horizonte interior. Cuando alguien intenta volver, esta sensibilidad despierta y el signo observa, más allá de las palabras, cómo podría evolucionar la historia. Si percibe crecimiento, creatividad y una vibración que acompaña su camino ascendente, el reencuentro adquiere fuerza. Si percibe limitación, repetición o un destino que no encaja con su expansión, la energía se disipa sin resistencia. Un aspecto oculto y poco explorado es el impacto transformador que la presencia de Géminis tiene sobre quien regresa. El signo actúa como un catalizador que revela verdades internas que habían estado dormidas. Con su lucidez natural, muestra a la otra persona quién puede ser, no quién fue. Este impulso puede resultar tan poderoso que muchas veces el retorno no ocurre para recuperar una relación, sino para permitir un despertar personal. La energía geminiana empuja a romper viejas estructuras, despierta ideas, ilumina zonas oscuras y recuerda que la libertad interior es más importante que cualquier apego. En el plano emocional más profundo, existe una fuerza que muchos desconocen, la lealtad silenciosa de Géminis hacia sus propias decisiones. Aunque su esencia parezca cambiante, cuando toma una determinación basada en su evolución, esa decisión permanece firme como una estrella. Si el retorno coincide con esa decisión interna, el vínculo puede renacer con una fuerza extraordinaria. Pero si el camino elegido por el signo ya se ha desplazado hacia otros horizontes, ninguna intención externa podrá alterar la dirección de su alma. En el nivel más épico, el acto de intentar volver con Géminis se convierte en un viaje hacia una energía que personifica el renacimiento eterno. El signo inspira a reinventarse, a liberarse de patrones antiguos, a abrazar nuevas visiones y a elevar la conciencia. El reencuentro, cuando ocurre desde la verdad y la evolución,
puede convertirse en una unión que vibra en un plano superior, donde el crecimiento, la libertad y la expansión forman el tejido del nuevo vínculo. Así, en las regiones invisibles del destino, el retorno hacia Géminis no es solo un acto emocional, sino un rito espiritual. Es una llamada a elevar la vibración, a honrar la propia verdad, a caminar sin máscaras y a abrazar el cambio como una fuerza creadora. Porque en el universo de los gemelos, solo aquello que nace desde la autenticidad y la evolución puede atravesar de nuevo sus portales y transformarse en una historia capaz de desafiar al tiempo, al miedo y a las sombras del pasado. En la frontera más delicada entre la energía y la conciencia, donde los signos revelan su verdadera misión en el tejido del cosmos, existe un aspecto de Géminis que suele permanecer oculto incluso para quienes creen conocerlo. Es la capacidad de percibir la vibración del cambio antes de que éste se manifieste. Cuando alguien intenta volver, esta percepción se activa como un radar interno que detecta, de manera casi profética, si el regreso forma parte de una evolución genuina o si es apenas un eco del pasado llamando desde la inercia. Esta visión anticipada no se expresa en palabras ni en razonamientos, sino en una sensación que se despliega como una corriente de aire que anuncia el clima emocional antes de que la conversación siquiera comience. En este nivel energético, el retorno hacia Géminis se convierte en un movimiento que despierta la memoria acásica del signo, una memoria donde no se guardan hechos concretos, sino vibraciones esenciales. Allí están registradas las intenciones, las promesas aprendidas, los caminos que se cruzaron para iluminar el crecimiento mutuo y aquellos que se cruzaron solo para abrir puertas internas que estaban cerradas. Cuando alguien vuelve, esta memoria se activa y permite que Géminis lea con claridad aquello que el destino aún tiene pendiente o aquello que ya completó su círculo sagrado. Existe una dimensión relacionada con el propósito del alma donde Géminis adquiere un rol inesperado. Aunque su energía parezca ligera, su misión es profundamente transformadora. El signo actúa como un mensajero del despertar mental y espiritual. Por eso, quien regresa no solo se reencuentra con una persona, sino con la energía que alguna vez lo impulsó a ver la vida con más posibilidades. El retorno puede activar un llamado interno que invita a avanzar, no hacia atrás, sino hacia un espacio donde ambos puedan comprender de manera más amplia quiénes son y qué desean construir. Esta expansión es tan poderosa que muchas veces el simple acto de volver ya desencadena un proceso de transformación que continúa incluso si la relación no renace. En el plano emocional más etéreo, existe un fenómeno sutil que acompaña todo intento de regreso, la resonancia de la línea del tiempo paralela. Géminis, con su naturaleza dual, está conectado de manera innata a múltiples posibilidades futuras. Cuando alguien intenta volver, se produce una vibración que activa estas líneas temporales alternativas. Es como si el alma del signo observara simultáneamente varios destinos y evaluara cuál de ellos lleva a la mayor expansión emocional y mental. Si el retorno forma parte de una línea donde el crecimiento mutuo es brillante y prometedor, la energía se alinea y el vínculo renacido adquiere una fuerza sorprendente. Si no es así, la línea asociada al retorno se disipa y deja ver con claridad que el camino debe continuar hacia otros horizontes. Hay un aspecto aún más profundo relacionado con la alquimia emocional que se produce cuando el retorno es sincero. Géminis, al reconocer la autenticidad en quien vuelve, activa una fuerza de renovación que no solo toca la relación, sino también la identidad del otro. Es como si el signo recordara a la persona su capacidad de reinventarse. En este sentido, el retorno con Géminis nunca es un acto de repetir la historia, sino un proceso de reconstrucción donde cada experiencia previa se transforma en impulso para crear algo más luminoso. La energía del signo actúa como viento creativo que aviva el deseo de elevarse, de explorar nuevos territorios internos, de dejar atrás las viejas versiones que ya no honran el camino del alma. En la esfera espiritual, existe un vínculo secreto entre Géminis y la libertad del espíritu. Para este signo, la libertad no es una actitud ni una postura, sino un estado natural del alma. Cuando alguien vuelve, el signo evalúa si ese regreso respeta este principio fundamental. Si el retorno invita a caminar juntos sin ataduras, sin exigencias, sin sombras de posesión, entonces la energía se despliega y permite que la historia fluya con belleza. Pero si el retorno intenta encerrar, retener o controlar, toda la esencia geminiana se repliega con suavidad pero con determinación, protegiendo su esencia de cualquier forma de limitación. Hay también una dimensión épica relacionada con el impacto que el retorno produce en el destino. No siempre quien vuelve está destinado a quedarse, pero siempre está destinado a revelar algo. Puede ser una verdad olvidada, un potencial sin usar, una fuerza que debía despertar, una puerta que debía cerrarse o incluso una nueva versión de uno mismo que debía emerger.
En este sentido, el retorno hacia Géminis es un acto que suele marcar un antes y un después en el viaje personal, porque este signo no permite que nada pase por su órbita sin transformar de alguna manera a quien se acerca. En los estratos más elevados del plano energético, donde las almas se reconocen más allá de las identidades terrenales, existe un último aspecto, el pacto de claridad. Géminis ofrece luz mental y expansión, pero exige autenticidad vibratoria. En esta zona sagrada, el signo no escucha excusas, no observa máscaras ni recibe ilusiones. Solo accede a lo que es verdadero, a lo que vibra con evolución, a lo que honra el camino del espíritu. Si quien regresa se presenta con verdad, la luz se abre. Si no lo hace, el signo se aleja sin conflicto, porque sabe que cada alma tiene su propio tiempo para despertar. Así, en lo profundo de los mundos visibles e invisibles, el retorno hacia Géminis se revela como una travesía que exige sinceridad, claridad, valentía y expansión. Es un viaje hacia la luz mental, hacia el renacimiento interior, hacia la libertad emocional y hacia la grandeza de elegir caminos que honran el crecimiento del alma. Y en esa grandeza, quien vuelve descubre no solo a Géminis, sino a una versión más amplia, más consciente y más luminosa de sí mismo. En la vasta red silenciosa donde las almas se reconocen antes de pronunciar palabra alguna, existe un movimiento casi imperceptible que nace cuando alguien intenta volver hacia Géminis. Es un susurro vibratorio que se expande como una onda en el tejido del destino, alterando energías que parecían dormidas pero nunca del todo extinguidas. Este movimiento activa uno de los dones más ocultos del signo, una capacidad innata para percibir la autenticidad del momento presente más allá de cualquier historia previa. Géminis no se guía por lo que fue, sino por lo que es y por lo que podría llegar a ser si la conexión se elevara a un plano superior. En lo profundo de su esencia, Géminis es guardián de una verdad interior que rara vez se muestra por completo. Detrás de su agilidad mental y su ligereza aparente, existe un núcleo firme donde reside la identidad más pura del signo. Cuando alguien vuelve, esta identidad se enciende como una estrella que ilumina tanto las oportunidades como los riesgos del reencuentro. Es un análisis silencioso pero certero, donde el alma geminiana distingue si el regreso es un gesto cargado de evolución o un intento de recuperar una comodidad perdida. Esta claridad no necesita explicaciones, surge espontáneamente desde el mismo centro energético del signo. Otro aspecto que se activa en este proceso es la capacidad de Géminis para leer las emociones a través del ritmo del otro. Cada ser humano emite un pulso energético que refleja su estado interior, y este signo, aunque se lo asocie más a la mente que al corazón, posee una sensibilidad exquisita para percibir ese pulso. Cuando alguien regresa con intención sincera, el ritmo que emite es estable, abierto y transparente. Cuando vuelve desde la duda, la carencia o el miedo, el pulso es irregular, lleno de quiebres que la energía geminiana reconoce de inmediato. Esta lectura no es racional, es intuitiva, una especie de brújula astral que jamás falla. En un nivel más elevado, existe un aspecto del retorno relacionado con la coherencia interna. Géminis, al vivir en un permanente flujo de ideas, necesita que quienes se acercan a él posean un mínimo de coherencia entre lo que sienten, lo que piensan y lo que muestran. Cuando alguien vuelve, este signo observa con atención si esa coherencia se ha logrado. No busca perfección, sino sinceridad de espíritu. Quien regresa con una intención alineada entre corazón, mente y acción encuentra un espacio de escucha abierto. Quien vuelve con una dualidad más caótica que la propia, encuentra una puerta que parece cerrarse sin que nadie la haya empujado. Otra dimensión sutil se manifiesta en la forma en que Géminis administra su propio poder interno. Aunque muchos lo perciban como un signo disperso, su capacidad para enfocarse en aquello que realmente importa es sorprendente. Cuando alguien intenta volver, esta capacidad se agudiza como si el signo afilara su percepción para evaluar si vale la pena invertir energía en ese retorno. Si percibe que el reencuentro puede fortalecer su propia misión de expansión, su espíritu se abre como un horizonte que invita a caminar juntos. Si percibe que el pasado intenta arrastrarlo hacia un espacio pequeño o limitado, su alma se eleva con suavidad pero con firmeza, apartándose sin conflicto y sin resentimiento. Existe además una fuerza ancestral relacionada con el don geminiano de abrir portales invisibles. Este signo actúa como un puente entre realidades, entre modos de ser, entre momentos de la vida. Cuando alguien regresa, muchas veces siente que se abre ante él un portal hacia nuevas formas de entender la relación, hacia nuevas versiones de sí mismo e incluso hacia nuevas perspectivas sobre la existencia. Géminis no ofrece regresos lineales, ofrece saltos cuánticos internos.
Quien logra atravesar ese portal con conciencia puede experimentar un renacimiento emocional, mental y espiritual que transforma todo a su alrededor. En las regiones más sutiles del alma, donde las emociones ya no son reacciones sino vibraciones puras, existe un fenómeno oculto, la transmutación emocional. Cuando el retorno vibra en armonía, Géminis tiene la capacidad de convertir viejas heridas en comprensión, errores en aprendizaje y silencios en puntos de partida hacia una comunicación más consciente. Esta transmutación no ocurre con todos, solo con quienes muestran la valentía de observar su propio interior sin máscaras. Quien vuelve sin haber hecho ese trabajo interno encuentra que la energía del signo lo mantiene a distancia, no por frialdad, sino porque la transmutación solo se activa en presencia de verdad. También es esencial el papel del tiempo. En el universo geminiano, el tiempo no se experimenta como una línea recta, sino como un conjunto de momentos interconectados. Cuando alguien vuelve, este signo evalúa si ese regreso está alineado con el tiempo espiritual correcto. A veces, dos almas están listas al mismo tiempo y el reencuentro florece con la fuerza de un destino que por fin se cumple. Otras veces, el retorno llega antes de que ambas almas hayan madurado lo suficiente, y en esos casos, aunque exista afecto, la energía no permite que el vínculo renazca. No es rechazo, es sabiduría universal. En un plano casi místico, existe otro elemento que apenas se menciona, la capacidad de Géminis para convertirse en viento que impulsa o en brisa que libera. Cuando el retorno es auténtico, el signo actúa como viento que da fuerza, claridad y motivación. Impulsa a la otra persona hacia una mejor versión de sí misma. Pero cuando el retorno carece de autenticidad, Géminis se convierte en brisa ligera que se aleja sin conflicto, permitiendo a la otra persona continuar su camino sin cargas ni ataduras. Esta capacidad de fluir hacia donde la energía crece es una de las mayores virtudes del signo. En la cima más alta de su esencia, el retorno hacia Géminis es un acto de revelación. Revela intenciones, revela fortalezas, revela misiones, revela caminos que parecían invisibles. Quien vuelve con evolución encuentra un vínculo capaz de brillar más que antes. Quien vuelve sin transformación encuentra una puerta que enseña, con suavidad y firmeza, que el crecimiento aún no está completo. Y en cualquiera de los dos casos, el encuentro con la energía geminiana deja huella, porque su esencia está hecha para expandir, para elevar, para iluminar y para recordar que cada retorno, si se vive con conciencia, es un acto sagrado de despertar del alma.